En un mundo donde la oscuridad se entrelaza con el sueño americano, en medio de las tinieblas aparece Amadeo Llados para solucionar el problema de nosotros, los pobres, ofreciéndonos la gran receta para ser millonarios y tener una vida plena. Gente, welcome back, tu Barrio Oscuro TV, ¿cómo están? De nuevo encontré algo interesante para el que quiera hacerse millonario. Bueno, ahora en serio, ya un poco fuera de bromas. La reciente búsqueda de riquezas repentinas ha traído a mucha gente hacia el abismo de la desesperación, que por algún motivo la gente acaba siendo estafada brutalmente pensando que algún gurú de estos en línea les va a solucionar la vida, cuando son estos los únicos que se van a lucrar mediante falsas ilusiones y promesas vacías. Pero hey, no me escuchéis a mí, no voy a hacer que acabéis en un jet, no me escuchéis a mí, no voy a hacer que tengáis tantos Lambos que ya no sabes ni cuántos tienes. Aquí lo tienen, Llados Fitness, el enigma de las redes sociales, aquel que nos promete la llave para alcanzar la riqueza en un abrir y cerrar de ojos. Polémico como el solo, ¿verdad? De hecho, anteayer compartió este vídeo cargado de enigmas diciendo que se había comprado un jet privado. Ojo, ojo, no solo ostentamos con montones de Lamborghini. Claro, como somos multimillonarios hemos subido de nivel. Gente, en Barrio Oscuro TV venimos con evidencias. Pero, ¿qué se ocultan detrás de estas promesas? ¿Es verdad que este señor está para hacernos ricos a todos o es una trampa mortal? Muchachas, muchachos, abróchense los cinturones porque hoy nos vamos en jet privado. Vamos a arrancarlo con altura. En el oscuro y difuso mundo de las estafas en línea y las promesas de riqueza instantánea, pocas cosas son lo que parecen. En el caso de Llados Fitness, una de sus afirmaciones más impactantes es la adquisición de un jet privado, un símbolo de riqueza y éxito, por supuesto. Pero ¿qué hay detrás de esta lujosa apariencia? ¿Es cierto que se ha comprado el jet que muestra? Veamos y analicemos cerca de la verdad detrás del jet privado del vídeo en el que oferta plazas para ir a Cancún a una mega mansión por 10.000 euros durante 5 días y que además vuelve a hacer énfasis en su curso de 3.000 euros por si te sobran par de fajos de billetes a la vuelta. Aquí es donde comienza la trama. En un momento Llados Fitness muestra una pegatina con el logotipo de su marca en el jet, como si este fuera suyo legítimamente. Parece un gesto simbólico de su éxito, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede más adelante en el vídeo? Quédense porque enseguida se lo vamos a mostrar. Aquí viene el giro intrigante, y es que más tarde en el mismo vídeo, si observamos detenidamente, la pegatina con el logotipo de su marca desaparece misteriosamente. ¿Por qué un propietario legítimo haría esto? ¿Por qué quitaría el logotipo de su propia marca de su jet privado? La respuesta es simple, porque no es su jet. Porque esto es un paripé de vehículos de lujo rentados y es que si uno tuviera tanto dinero como para tener un jet privado, lo que haría sería pintarlo con el logotipo de su marca y no poner una pegatina, que además si nos fijamos está mal pegada y a la prisa. A un lado el jet con la pegatina de su marca y al otro el mismo jet sin ella. Es evidente que algo no cuadra aquí. Llados Fitness está tratando de vender una narrativa de riqueza y éxito que simplemente no se sostiene. La realidad es probable que este jet sea, en verdad, un avión de alquiler. Los estafadores a menudo recurren a tácticas de alquiler para dar la impresión de que poseen propiedades caras como autos de lujo o en este caso un jet privado. Esto quien haya pasado tiempo navegando por Instagram lo sabe de más porque hubo una temporada que este modelo de estafa fue muy popular y que ahora parece estar resurgiendo en menor medida en otras redes sociales. Si comparamos el interior de ese jet con el de otros jets privados reales encontramos similitudes sorprendentes. Los asientos, las ventanas, todo parece idéntico a los aviones de alquiler comunes, pero sin la exclusividad que Llados Fitness pretende mostrar. Porque si uno es tan snob y tan exclusivo, también tendrás tu marca tapizada en los asientos de tu jet privado, ¿verdad? Así que la próxima vez que veas a Llados Fitness presumiendo sus próximos alquileres de vehículos lujosos, recuerda este detalle. La pegatina del logotipo de su marca, mal pegada y que aparece y desaparece misteriosamente. Es un ejemplo más de cómo algunos estafadores en línea recurren a artimañas para mantener su fachada de riqueza instantánea. Y gente, como han visto, en un mundo lleno de trampas y promesas vacías es esencial tener un ojo crítico abierto para ver lo que está pasando en línea.
Debemos de cuestionar todo aquello que vemos, todo aquello que parece reluciente, porque cuanto más goloso es el pastel, más apesta, es así. Porque lo cierto es que detrás de la ilusión del éxito se esconden cosas muy diferentes a lo que nos muestran. Una realidad muy diferente, porque solo es ilusión. Por favor, párense a razonar esto un momento. ¿Qué ser humano del planeta Tierra está aquí para hacernos ricos a nosotros? Claro, así dice él que nos quiere ricos, pero no puede ser. Si el rico cada vez es más rico es porque el pobre cada vez tiene menos. Siempre fue así, vayan atrás en la historia, ¿por qué va a cambiar ahora? Lo que sí podemos decir es que para colmo cada vez se acentúa más. Tristemente son hechos, no lo digo yo, solo párense y miren a su alrededor. Y lo que he de decir es que aquí el compadre está jugando muy bien su baza de marketing porque está tirando a jalar un público bastante ingenuo. Si les gustó el vídeo o cualquier otro de los que tenemos en el canal, les invito a compartir para que me puedan ayudar a llegar a más gente, ya que sería de gran apoyo. Por supuesto, siéntanse libres de comentar, les leemos. Suscríbanse si aún no lo están, estén más atentos a más revelaciones y secretos. No se pierdan próximos episodios mientras continuamos desentrañando todos los misterios detrás de las figuras de moda que son enigmáticas en la web. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Con altura.